Bien. Bueno. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en esta noche, a Romanos capítulo 1, y usted pueda tener su Biblia ahí. Y antes de comenzar, voy a empezar con esto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo tengo tías, tíos también. Bueno, abuelos ya casi no tengo. No tengo, mejor dicho, ¿verdad? Pero tengo tías por parte de papá, tengo tíos y tías por parte de mamá, que cada vez que que de vez en cuando llamo, o de vez en cuando me los encuentro, y lo primero que siempre dicen todos es lo que quiero predicarle hoy. Cada vez que me encuentro a uno de ellos o lo llamo, lo primero que dicen, ingrato. ¿A usted le han dicho así? Y yo no sé, pero siempre me dicen todos lo mismo. Qué ingrato que es usted, mijo, ¿no? Qué ingrato que es usted, sobrino. A los tiempos, y que agradezca que llamo. No, mentira, no, que agradezca no. Pero por lo general siempre me dicen así. Tengo una tía que ya está muy viejita y cada vez que yo me mira es ingrato, ¿sí? Que soy muy ingrato. Y en estos días me encontré a alguien y precisamente me recordó esa palabra y me puse a analizar un poco. Me puse a pensar sobre esa palabra. Y me puse a averiguar qué es ingrato. ¿Quién es alguien ingrato? ¿Quién es alguien ingrato? ¿Ah? ¿Quién qué? Ingrato es una persona desagradecida, ¿verdad? Que no agradece lo tanto que han hecho por él, y entonces tú dejas de visitarles, ¿sí? Quizás podemos tener hijos ingratos, ¿sí? Podemos tener hermanos ingratos, ¿verdad? Pero yo me puse a analizar esto y es algo que a mí me tocó muchísimo. El problema es cuando usted y yo somos ingratos con Dios. Ese es un problema mucho más grande que la ingratitud con las personas. Yo quiero hablarle precisamente de eso. Y el mensaje se titula Ingratos, el pecado silencioso que apaga nuestro amor por Dios. La ingratitud. Y para ello quiero que me acompañe a la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 21. Y yo me voy a sentar con su permiso porque he estado un poquito malo. Entonces usted me entiende, ¿verdad? ¿Sí me entiende o no? ¿O se va a poner bravo? Hermano Javier me dice, él siempre tratando de cuidarme, me dice: pastor, siéntese, que no le importe lo que digan los demás, me dice. Está bien. Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 21 dice la palabra del Señor así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué hicieron? No le glorificaron ni le dieron gracias. Esas dos cosas son importantísimas. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, para tener un poco más de claridad sobre este pasaje. Dice así la Biblia: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Mire aquí lo que dice: no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Dice, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Sabía usted que la ingratitud
es una señal de la decadencia espiritual, y fue de lo que prediqué el anterior jueves. ¿Cómo empieza la decadencia espiritual en nuestra vida? La decadencia espiritual empieza con la ingratitud. Ahí empezamos a caer en una frialdad espiritual. Mire que la decadencia espiritual, el caer espiritualmente en nuestra vida, no comienza con el odio, no comienza con un pecado muy grande, sino comienza con algo sencillito, con el olvido. Nos olvidamos de Dios, así como nos olvidamos de ciertos tíos que hace años que no los llamamos, y entonces ellos nos llaman, ¿cómo nos llaman? Ingratos. A todos creo que nos han dicho eso, ¿sí o no? Ingratos, a todos. Mire que la decadencia espiritual no comienza con rebeldía en nuestro corazón, sino que comienza con indiferencia. La Biblia dice que nosotros deberíamos ser como niños, ¿se acuerda? ¿Y cómo somos como niños con nuestros tíos, abuelos? ¿Cómo somos? Los vamos a ver a cada rato, los llamamos, no nos importa. Mejor dicho, no somos ingratos cuando somos niños, pero conforme va pasando el tiempo, ya nos volvemos ingratos. Y lo más tremendo es que uno de los pecados que más condena a Dios con mucha más claridad en su palabra no es el homicidio, no es el adulterio, no es la idolatría, sino la ingratitud. Uno de los pecados más fuertes que el Señor condena en la Biblia es la ingratitud. Es volvernos ingratos como Él. Yo le quiero decir algo en esta noche. Vivimos rodeados de bendiciones de parte de Dios. Mire, salud, alimento, trabajo, iglesia, perdón, la cruz, la palabra. Tenemos a Cristo mismo en nuestras vidas, pero muchas veces nos volvemos ingratos. Mire, Dios nos ha dado todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero llega y Dios nos hace cojear en cierta área y empezamos a chillar y empezamos a reclamarle y nos volvemos ingratos, porque nos enfocamos en lo que no nos ha dado y no tenemos en cuenta lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Quiero volver a decir eso. Dios ha hecho mucho por nosotros, pero nosotros somos tan ingratos que a veces solamente nos enfocamos en lo que Él todavía no nos ha dado. Y así vivimos. Y muchos, y yo le animo para que reflexionemos en esta noche, muchos de nosotros nos hemos vuelto ingratos con Dios. Y ese es un problema. Sabemos que Dios es Dios, pero ya no lo buscamos con pasión. ¿Hace cuánto que no ha ido a su presencia usted? ¿Hace cuánto que no ha cerrado la puerta de su habitación y ha buscado a Dios a solas? Si usted dice, entonces usted se ha vuelto ingrato para con Dios. Reconocemos que Él es digno, pero ya no le servimos con pasión. Nos hemos acostumbrado tanto a la bondad de Dios que ya su bondad ya no nos sorprende. Nos hemos acostumbrado a que Dios nos dé tanto todos los días que estamos esperando cosas grandes, sabiendo que Dios se glorifica en las cosas pequeñas, en el día a día. El hecho que tú y yo estemos aquí sentados es una bendición y un milagro de parte de Dios. Pero mire esto: la ingratitud no hace ruido, pero mata. No hace ruido. La ingratitud no escandaliza, pero nos enfría. La ingratitud no se ve a simple vista, pero revela un corazón soberbio y un corazón endurecido. Por eso es que muchos cristianos viven en una rutina espiritual, porque nos hemos vuelto ingratos, porque hemos dejado de agradecer por todas las cosas que Dios ha hecho. Alguien decía, la gratitud es la gasolina del corazón del cristiano. ¿Cuál es la gasolina?
la gratitud, el vivir agradecidos todos los días. Como diría cierto pastor, nuestra falta de pasión por Dios es una declaración silenciosa de que ya no lo vemos como digno y hemos dejado de dar gracias. Cuando alguien pierde la pasión por Dios, es porque ha dejado de glorificar a Dios y de darle gracias. ¿Cuántos aquí estamos agradecidos con Dios? Así que miremos algunas cosas con respecto a este mal al cual debemos prestarle mucha atención. Dice así el versículo 1 en Reina Valera. Mire cómo empieza diciendo en Reina Valera. Mire cómo dice la Biblia: pero habiendo conocido a Dios. ¿Pero habiendo qué? Versículo 21 estamos. Eso. ¿Pero habiendo qué? Mire cómo empieza el apóstol Pablo ese versículo. Pero habiendo conocido a Dios. No se refiere a un conocimiento simplemente teológico, no, sino que se refiere a ese conocimiento que tenemos en el día a día de que Dios es real. ¿Cuántos han experimentado a Dios en sus vidas? Día tras día experimentamos su existencia, experimentamos su poder, experimentamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso estamos en este lugar. Y sabe que muchos sabemos de Dios. Y aquí está el meollo del asunto. Muchos sabemos de Dios, pero no vivimos para Él. Ese es el problema. Lo que predicábamos el día domingo. ¿Para quién vivimos? ¿Para quién usted vive? El versículo del día domingo decía: si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos. Entonces, muchos pueden decir: yo sé mucho de Dios, sí, pero no viven para Él. Como dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, sí, conocen a Dios. Y muchos en la iglesia conocen de Dios, pero no le glorifican como a Dios, ni tampoco le dan gracias. El apóstol Pablo comienza describiendo cómo una persona comienza a decaer en su vida espiritual. ¿Cómo comienza a decaer? Cuando conoce de Dios, pero no le glorifica como a Dios, ni tampoco le da gracias. Le digo algo: ¿cómo usted y yo damos gracias a Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque el dar gracias no solamente es decir gracias de palabras. El dar gracias a Dios es con actos. ¿Cuántos me están entendiendo? Con actos. No solamente de palabras, porque nosotros podemos decir muchas cosas de labios para afuera. El problema es que tus actos, tus frutos demuestran lo que hay en tu corazón. Entonces muchos conocen a Dios, pero no le glorifican ni le dan gracias. Y una manera de dar gracias a Dios es sirviendo en su obra. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una de las maneras. Y si tú no sirves, entonces no estás realmente agradecido con Dios. No, pastor, yo sí estoy agradecido, le doy gracias todos los días. Bueno, pero demuéstralo de que tú estás agradecido. ¿Cuántos están agradecidos aquí con Dios? Hace 15 días les prediqué acerca de ser parte del cuerpo de Cristo. Y les pasé a ciertas personas que están aquí en la iglesia, en diferentes departamentos, y que están solos sacando adelante algún ministerio de la iglesia, porque simplemente en la iglesia no están agradecidos con Dios por lo mucho que Él ha hecho por ellos. ¿Cuántos aquí estamos agradecidos? Entonces, la raíz de la decadencia espiritual en nuestra vida empieza con la ingratitud. La gente conoce a Dios, pero no le da gracias. ¿Cuántos cristianos de nombre saben quién es Dios, pero viven como si Él no existiera? Dígale al hermano: ingrato. Dígale.
Ingrato. Claro, porque dices creer en Dios, dices que lo amas, dices que estás agradecido, pero no le sirves. No hay gratitud en el corazón. Es como aquel padre que, y yo sé que algunos padres aquí se sienten identificados, es como aquel padre que sacrifica todo para enviar a sus hijos a la universidad, ¿verdad? Sacrifica todo para enviarlos a la universidad y el hijo prospera y el hijo, mejor dicho, le va súper bien, pero se olvida de su padre. ¿Cómo le dice ese padre? Ingrato, cría cuervos y te sacarán los ojos, le dicen, ¿no? ¿Sí o no? Que así dicen. Y entonces este hijo nunca lo llama, nunca agradece y todos lo ven exitoso, pero él ha perdido algo esencial en su vida. Él ha perdido la honra, la gratitud y ha perdido su corazón. ¿De qué vale el éxito, que Dios te bendiga abundantemente, si tú te vuelves ingrato con Él? No sirve de nada en la vida. ¿De qué sirve que ganares el mundo y perdieres tu alma? Y Dios te bendice y te da tanto, que luego decimos, no, pastor, no tengo tiempo para servir. Porque esa es una de las formas que demuestran que yo estoy agradecido con Dios. Cuando tú sales de tu trabajo y te vas a servir en los grupos y corres con la cartulina en el brazo y corres para hacer esto y corres para hacer aquello, eso demuestra que tú estás agradecido con Dios. Pero cuando no hay servicio, cuando no nos disponemos para Dios, cuando no vivimos para Él, eso demuestra que nuestro corazón se está llenando de entenebrecimiento. Pues eso dice la palabra del Señor. Y así muchas veces hay muchos creyentes, prosperan en lo externo, pero su corazón ha perdido el fuego de la gratitud. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú estás agradecido con Dios? Y te hago otra pregunta, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras que estás agradecido con Dios? No, viniendo a la iglesia, pastor. No, eso no demuestra nada. ¿Le sirves a Jehová? ¿Le sirves a Dios en algún área de tu vida? ¿Vives para Él? ¿Has dispuesto tu vida para Él? ¿O aún no? Y entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, el problema no es no conocer a Dios, porque hoy en día se lo conoce, has escuchado de Él. Ese no es el problema. El problema es que lo conocemos, pero no le glorificamos como a Dios. O sea, lo reconocemos, pero no lo honramos, pero no le servimos. Se conforman simplemente con una religión, pero sin reverencia, pero sin el servicio a Él. ¿Cuántos me están entendiendo? No le dan gloria, no le glorifican como a Dios. ¿Cómo tú le glorificas como a Dios? Cuando Dios te ha bendecido, pero sabes que lo que Él te ha dado viene de Él, no ha sido por nosotros. Y entonces entendemos que lo que tenemos es por la misericordia y por la gracia de Dios, y por eso estamos agradecidos. Y por eso damos todo por Él. ¿Dice amén? Y luego dice, ni le dieron gracias. Yo quiero decirte en esta noche, todo lo que somos, todo lo que tenemos, es gracias a Dios. Todo, absolutamente todo. Cuando olvidamos eso, comenzamos a exigir en vez de adorar. Y hoy estamos en un evangelio donde te enseñan que tú puedes exigirle a Dios. Y entonces comienzan a decir que tú debes, bueno, tantas cosas que hoy enseñan, no voy a decirlo. Pero comienzan a exigirle a Dios. Pero cuando entendemos que Dios es Dios soberano y Él hace lo que Él quiere con nosotros, simplemente agachamos la cabeza y decimos, Señor, gracias. No, pero yo no me merezco esto, Señor.
No, es mejor agachar la cabeza y decirle: Señor, estoy agradecido contigo, porque aunque no entiendo, yo sé que esto es lo mejor para mí. ¿Usted cree eso? Exacto. La ingratitud nos lleva a una queja constante. ¿Usted conoce personas que viven quejándose? ¿No? Si no lo conoce, es porque usted es el quejón. La ingratitud nos lleva a vivir, a estarnos quejando constantemente. Mire lo que dice Filipenses 2 del 14 al 15. Dice la palabra del Señor: haced todo sin murmuraciones y contiendas. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Coloque Nueva Traducción Viviente desde el 14. Mire lo que dice: hagan todo. Dígale al hermano eso, dígale. ¿Qué le parece eso? Una persona que comienza a quejarse es una persona ingrata. Mire, alguien decía esto: la queja es el idioma de la carne, la gratitud es el idioma del cielo. ¿Qué le parece eso? ¿Y cuántos aquí tienen problemas con la queja? Quizás todos, quizás no. Pero cuando nosotros somos ingratos, es una señal de soberbia en nuestro corazón, de orgullo en nuestro corazón. El corazón ingrato siempre vive diciendo: es que yo me lo merezco. Ese es el corazón ingrato. Pero el corazón humilde es el que agacha la cabeza y acepta todo lo que viene de Dios. Todo lo que viene de Dios. Y luego sigue diciendo la Biblia ahí en Romanos 1:21. Mire lo que sigue diciendo. Dice: adorarlo como a Dios. En cambio, ¿comenzaron a qué? Pues habiendo conocido, no ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Mire esa parte. Y esta es una secuencia que este versículo usted lo puede examinar, y es como una secuencia. Primero conocen a Dios, luego no le glorifican como a Dios, luego no le dan gracias. Esa es la secuencia de una persona ingrata. Y luego se envanecen en sus razonamientos. Imagínese eso. ¿Cómo así, pastor? Claro, comenzamos a tener ideas distorsionadas de Dios. Y entonces comienzan a enseñarnos que Dios tiene que prosperarnos, que Dios tiene que sanarnos, que Dios tiene... No. Acuérdese, el apóstol Pablo le dijo al Señor: Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué dijo Dios? No te lo voy a quitar. Bástate mi gracia. Y punto. Pero hoy predican un evangelio en que Dios tiene. O sea que si Él no te da, ¿qué pasa? No, Dios no tiene. Él hace lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque Él es nuestro Dios, Él es el alfarero. Y sea lo que Él traiga a nuestra vida, siempre debemos vivir con un corazón agradecido para con nuestro Dios. No importa si Él no te responde, no importa si Él no te sana, no importa si Él no restaura, no importa si Él no hace. No, pastor, es que cuando Dios me sane, ahí sí le voy a servir con toda al Señor. No, sírvele ahora, porque si estás agradecido con Él, lo haces ahora. No, pastor, cuando me gane el baloto, ahí sí con toda. ¿Se imagina?
Y entonces comenzamos a envanecernos en nuestros razonamientos y a pensar cosas de Dios. Es como una mujer que estaba orando por un enfermo y le decía al Señor: Señor, yo no acepto un no como respuesta, sánalo ahora. ¿Usted se imagina esa oración? ¿Qué le parece eso? No, Dios hace lo que quiere. ¿Qué? Ese es un corazón desagradecido, sin gratitud. El corazón se llena de orgullo y pensamos que podemos darle órdenes a Dios, y no. El hombre comienza a convertirse en su propio Dios y comienza a ordenarle a Dios y comienza a envanecerse en sus razonamientos. Y luego dice: y su necio corazón fue entenebrecido. El resultado final de la ingratitud es un corazón oscuro. Es un corazón lleno de tinieblas. Es un corazón sin discernimiento espiritual. ¿Pueden haber cristianos dentro de la iglesia con un corazón entenebrecido? Sí. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los romanos. Corazones que iban a la iglesia, que buscaban a Dios, pero su corazón estaba entenebrecido porque habían caído en ese pecado silencioso llamado ingratitud. El pastor Thomas Watson dice: la ingratitud es el ladrón de la gloria de Dios. Quita a Dios lo que le pertenece y se lo da al hombre. Que Dios nos libre de tener corazones ingratos. Que no seamos ingratos para con Dios, sino que seamos agradecidos todos los días de nuestra vida. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro corazón se está volviendo ingrato con Dios? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En primer lugar, hemos dejado de admirar a Dios por las cosas pequeñas que Él hace. Aunque no son pequeñas, son grandes. Mire lo que escribía el salmista, Salmo 103:2. Este es un versículo muy conocido, pero leámoslo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides que cuando usted y yo comenzamos a olvidar los beneficios de Dios de todos los días, nuestro corazón se comienza a volver ingrato. Mire, ¿cuántos beneficios usted recibió de Dios hoy? Póngase a pensar en eso. ¿Será que los podemos enumerar? Imagínese cuántos beneficios. Y mire que el alma tiende a olvidarse de los beneficios de Dios. Una persona: no, es que Dios no ha hecho nada por mí. ¿Ha escuchado gente así usted? Ah, es que Dios... ¿Y por qué? Porque se ha olvidado. Dígale al hermano: no se olvide de ninguno de los beneficios que Dios le ha dado. Dígale: ninguno. Porque el corazón ingrato olvida rápido. ¿El corazón qué? El corazón ingrato olvida rápido. Un hijo que se va y ya no vuelve a llamar a la mamá. Un corazón ingrato. ¿Qué voy a estarla llamando si ella solamente me vivía pegando? Un corazón ingrato solamente vive acordándose de lo malo, pero nunca recuerda lo bueno. Cuando dejamos de agradecer, dejamos de adorar. Así que ya dejamos de admirar a Dios por todas las cosas que Él hace por nosotros. Ya nos acostumbramos a sus beneficios, ya nos acostumbramos a todo lo que Él hace. El hecho de que tengamos a nuestros hijos es una gran bendición de Dios. El hecho de que podamos caminar es una gran bendición de Dios.
El hecho de que usted esté en pie es una gran bendición de Dios, pero estamos tan acostumbrados a eso que nos olvidamos. No es que si Dios me amara, ya me hubiera sanado. No es que si Dios me amara, no. Corazones agradecidos. Y ya no vemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice 1 Corintios 4:7. Ese versículo es muy impactante. Mire lo que dice. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nueva traducción viviente para que lo entienda un poco mejor. Mire lo que dice. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? A ver, ¿usted tiene algo que Dios no le haya dado? Todo viene de Él. Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Yo le digo algo en esta noche. Todo es un regalo de Dios. Todo. Absolutamente todo. Todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios que Él nos ha dado. Sus talentos, sus dones. No somos nada sin Dios. El ingrato cree que lo merece. El ingrato cree que es todo suyo. El ingrato cree que ha sido su talento, ha sido todo. No, todo lo que tú tienes viene de Dios y debemos estar agradecidos. Todo, absolutamente todo. La ingratitud hace que nuestro amor se enfríe. La ingratitud hace que nuestra fe se enfríe. Lucas 17:17. Usted conoce esta historia, pero no la voy a leer, sino que quiero que usted ya sabe. Habían 10 leprosos y Dios los sanó, ¿o no? Sí, les dice, vayan y preséntense al sacerdote y cuando vayan en el camino, el Señor pues los iba a ir sanando. Y mire lo que dice aquí cuando solo regresó uno. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Cuántas personas en la iglesia han sido bendecidas? Pero solo se vuelve una para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, quiero servirte. ¿Y no eran más los que yo bendije? ¿Y no eran más los que yo les he dado tanto? ¿Y no eran más? Y sí, Señor, pero ellos no quieren. Esto pasa en la iglesia, lastimosamente. De 10, póngale, de 100 que hay en la iglesia, solamente 10 se vuelven a decirle al Señor, tengo mi corazón agradecido, aquí estoy, quiero vivir para ti. ¿Cuántos dicen eso en esta noche? Pero que no sea solo de palabras. Si tú estás agradecido, debes disponer tu vida para Dios. Dígale al hermano, ¿usted está agradecido? Dígale, disponga su vida para Dios. Entonces 10 fueron sanados, pero solo uno regresó a dar gracias. El agradecimiento es una evidencia de amor a Dios. Ejemplos bíblicos de corazones ingratos, muchísimos. Miremos el primero, Israel en el desierto. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Esos, así somos todos. Mire, Números 11 del 4 al 6, nueva traducción viviente. Mire estos ingratos. Números 11 del 4 al 6 dice así: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban.
¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Mire esa ingratitud de ese pueblo. Mire esto. Después de ver, a ver, aquí también sigue, ¿no? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros? Siga. El 6. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Es como cuando usted dice solo pollo en la casa. ¿No? Solo pollo. Mire, eso es fuerte. Mire el corazón ingrato como es. Mire, después de haber visto el mar abriéndose en dos, después de haber visto la nube de fuego en la noche, porque había una nube de fuego en la noche que los acompañaba y los abrigaba, y miraban la nube de fuego. Después de ver la nube en la tarde, a mediodía, que los tapaba del sol, después de haber visto maná del cielo, se quejaban porque no tenían carne. Y eso pasa con alguno de nosotros. Dios nos ha bendecido en esto, pero llega y no hay carne. O sea, falta algo con tu hijo, algo con tu hija, algo con tu esposo, algo con tu esposa, y en vez de mirar todo lo que ha hecho Jehová por ti, el ingrato se enfoca en eso y por eso comienza a llorar y a patalear ¿se imagina eso? Dígale al hermano, ingrato, dígale, ingrato. ¿Usted se imagina eso? Eso pasó con el pueblo de Israel y a veces pasa en nosotros. Cuidado con la ingratitud. Cuidado con eso, porque nos puede estar pasando a todos que quitamos nuestros ojos de todas las cosas que Dios nos ha dado y comenzamos a llorar por las que Dios todavía no nos ha dado. Pero usted debe estar tranquilo porque usted está en las manos de Dios. Y en vez de tener un corazón ingrato, ¿usted se imagina a Dios mirándole a usted llorando por ese pedazo de carne? Y Dios diciendo, pero mira todo lo que te he dado, pero mira todo esto, pero mira, y me vas a patalear. No. Yo no sé si Dios diría, qué pereza contigo. No sé, pues si dirá así, ¿no? No creo. Pero ¿se imagina eso? El pueblo de Israel prefería volver a Egipto. Es que queremos. La ingratitud nos hace ver lo que todavía no tenemos y no nos hace valorar lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. Mire a David. ¿David qué dijo? Tremendo. Mire, David qué dijo. David qué dijo. David dijo esto. David estaba enfrentándose a Goliat. Y Goliat era de 6 metros, él era de 1 metro, póngale. Y imagínese esto. Y David le dice a Saúl, el Señor me defendió del oso y del león. O sea, él estaba recordando todo lo que Dios había hecho por él. Y luego dice, ¿cómo no me va a defender de este filisteo incircunciso? Ese es el corazón agradecido. Pero el ingrato solamente se enfoca en el gigante que tiene adelante y llora por ese gigante y sucumbe ante ese gigante y se esconde ante ese gigante y se olvida de agradecer de todo lo que Dios ha hecho por él. Que no tengamos un corazón ingrato para con Dios. Ejemplos muchos. El rey Usías, segunda de Crónicas 26:16. Mire el rey Usías que comenzó a tener un corazón ingrato para con Dios. Segunda de Crónicas 26:16
dice la palabra del Señor, mas cuando ya era fuerte, hablando de Uzías, porque él empezó desde abajo y Dios comenzó a bendecirlo, y dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Entre más te bendiga Dios, que tu corazón sea agradecido con Él. Que entre más Dios te bendiga, no nos volvamos ingratos. Dios nos libre de eso. O sea, Dios bendijo a Uzías y él se olvidó del Señor. Y yo quiero creer que Dios te va a bendecir a ti y a tu familia, pero no te olvides de Dios. El éxito sin gratitud conduce a la caída. Otro ejemplo de un corazón ingrato es la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17. Mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis 3:17 dice así la palabra del Señor: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia era bendecida, pero estaban ciegos, pobres y desnudos, porque su corazón se había vuelto ingrato. La ingratitud nos ciega ante nuestra necesidad de Cristo. Termino con esto en esta noche, que ya se nos fue el tiempo. ¿Cómo luchar contra la ingratitud? Porque ese es un mal silencioso, como les hablaba al inicio. ¿Cómo luchar contra la ingratitud? Primero, recordando. ¿Recordando qué? Las misericordias de Dios. Recordando que sus misericordias son nuevas cada mañana. Ay, pero no me ha dado esto. Ay, pero no me ha abierto esta puerta. Pues, si Él quiere, la va a abrir. Y si Él no quiere, no la va a abrir. Pero mientras tanto, tengamos un corazón agradecido para con Él. ¿Dice amén? Lamentaciones 3 del 22 al 23 dice la palabra del Señor, y usted ya lo conoce, pero leámoslo. Lamentaciones 3 del 22 al 23, Nueva Traducción Viviente, dice así: Nueva Traducción Viviente. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. 23. No, entonces el 22 faltó. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás se terminan. Mire eso. Pero hay otra versión que dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Por eso debemos hacer memoria de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso debemos hablar de todo lo que Dios ha hecho por nuestra casa, por nuestra familia. Ese es el testimonio más grande que usted y yo tenemos. Si estamos en pie, ha sido por la pura misericordia y gracia de Dios. Si estamos en pie. ¿Cómo luchar contra la ingratitud? Primero, recordando las misericordias del Señor. Segundo, desarrollando una vida de alabanza y no de queja. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice la palabra del Señor, y es un versículo muy cortico. Dad gracias. ¿En qué? Mire lo que dice la Biblia. Dad gracias en todo. Hay una gran diferencia entre dar gracias por todo y dar gracias en todo. La Biblia aquí dice: dad gracias en todo. En todo lugar en donde te encuentres hoy.
Si estás en un desierto, da gracias. Si estás en un lugar de bendición, da gracias. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Porque el corazón que agradece no se queja. Y el corazón que se queja no agradece. ¿De cuáles es usted? Así que, ¿cómo luchar contra la ingratitud? Primero, recordando. Segundo, desarrollando una vida de alabanza. Tercero, viviendo con humildad constante. Y mire este versículo, Salmo 116, 12. Mire esto, Salmo 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hágase esta pregunta. Hágase esa pregunta que se hizo el salmista. En pocas palabras, ¿cómo pagaré al Señor por tantos beneficios que Él me ha dado? ¿Será que hay alguna forma de pagarle? ¿Hay alguna forma de pagarle? ¿Orando? Sirviendo es la única manera. ¿Cómo más va a poder pagarle? Nueva Traducción Viviente, que dice: ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? ¿Qué puedo hacer por Dios por todo lo que Él me ha dado? Lo único que podemos hacer, iglesia, es disponer nuestro corazón para servirle a Jehová. Esa es la única forma. Porque si usted dice que tiene un corazón agradecido con Dios y no le sirve, eso es una mentira. No tiene un corazón agradecido. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Mire, el humilde, el cristiano humilde, agradece a Dios. Pero el cristiano orgulloso vive exigiendo. ¿Cuál es usted? No, es que tú tienes que sanarme, Señor. La otra vez me encontraba con una hermana y me decía, ella en su buena fe, pero me decía, no, es que Dios tiene que sanarlo, pastor. Yo le decía, amén, amén. Pero Dios no tiene. Si yo me pongo en ese plan y Dios me dice, no. ¿Se imagina el apóstol Pablo diciéndole, no, Señor, tienes que quitarme este aguijón? ¿Se imagina que uno ponerse en ese plan? No. El humilde más bien agacha la cabeza y agradece por la misericordia que Dios ha tenido para con él, para con su familia y para con los suyos. Y sabe que nosotros los cristianos deberíamos ser las personas más agradecidas del mundo, porque sí tenemos mucho por qué agradecer. ¿Dice amén? ¿Por qué, pastor? Porque el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Ese es motivo suficiente para estar agradecidos todos los días de nuestra vida. ¿Quién más ha hecho tanto por nosotros? Jesús vivió una vida perfecta, vivió una vida en obediencia, murió por nosotros que somos ingratos. ¿Cómo no estar agradecidos? Y lo más tremendo es que hasta el último momento Jesús fue un ejemplo de gratitud. La última noche antes de ser entregado a los soldados, los invitó a una cena, ¿sí lo recuerdan? Y dice la Biblia en Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias. Hasta el final de sus días Jesús fue agradecido. Y lo que dice, y tomó el pan y dio gracias. ¿Qué dio? ¿Usted qué hubiera hecho esa noche última? Ya sabía que al otro día lo iban a matar, pero hasta el último momento él fue agradecido. El Evangelio nos muestra a un Salvador que nunca dejó de honrar al Padre y que sufrió la cruz por aquellos que sí lo hicieron.
y que tomó nuestro lugar. Por eso yo oro por un corazón agradecido, pero que lo demuestre con sus hechos. Dice amén. El pastor Matthew Henry decía: la gratitud es la memoria del corazón. El alma que no recuerda la misericordia pasada no está preparada para adorar en el presente. Mira eso. Vuelvo a leerle eso. La gratitud es la memoria del corazón. El alma que no recuerda la misericordia pasada no está preparada para adorar en el presente. No importa lo que estés viviendo hoy, no importa lo que estés pasando hoy, solamente tengamos un corazón agradecido para Dios. Termino con esto. Piense en 10 cosas por las que usted está agradecido hoy. 10. ¿Ya las pensó? Pastor, por mis 10 dedos. Bien, bien, excelente. Si fuéramos agradecidos así por los 10 dedos, por todo lo que Él nos da. Por eso debemos comenzar cada oración con alabanza y gratitud. Cada mañana debemos despertarnos agradecidos. Cuando abrimos los ojos, lo primero que debemos hacer es dar gracias. Dice amén. Haga un ayuno de queja. Sé que estamos acostumbrados a hacer ayunos de comida, pero ¿qué tal si hacemos un ayuno de queja? Donde usted diga: no me voy a quejar por un día. No se queje por nada, ni por dónde está, ni por dónde vive, ni por lo que come. Más bien sea agradecido. ¿Dice amén? Cuando comenzamos a cambiar en esa parte, nuestra vida cristiana será mucho, mucho mejor. Y si hemos sido ingratos para con Dios, ¿por qué no pedirle perdón en esta noche? ¿Por qué no más bien cerrar nuestros ojos? ¿Por qué no cierra sus ojos ahí? Y oramos a Dios y pidámosle perdón. Pidámosle perdón porque a veces solamente vivimos pidiendo y pidiendo y pidiendo, y algunos ya reclamando y exigiendo a Dios. Pero a veces nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Señor, hoy venimos en esta noche, Señor, con un corazón arrepentido por tantas cosas.